Dios les bendiga a todos, bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Les habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Hoy quiero que veamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, vamos a estar viendo desde el versículo 65 al 68. Repito, Salmo 119, del 65 al 68. Te invito a que tomes tu Biblia, donde te encuentres ahí, y que me acompañes en la lectura. Dice su palabra lo siguiente: Bien has hecho con tu siervo Yahvé, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Lo primero que tenemos que saber cuando leemos el Salmo 119 es que es un salmo, primero, de que es el más grande de todos ellos por su extensión. Vemos también por qué es un salmo en el que cada párrafo empieza por una letra diferente del alfabeto hebreo. Este que estamos es Tet, la letra T. Entonces está bien porque vemos como el salmista le da mucho valor a lo que es la palabra, la enseñanza, la sabiduría, las escrituras en definitiva. Y hace toda clase de elogios con la palabra, reconociendo y sabiendo lo importante que es para las vidas la palabra. Por eso está hablando un hombre. Vamos a ver hoy la primera parte y mañana veremos la segunda, en la que habla directamente desde su corazón, desde lo que su corazón ha sentido y ha experimentado. Y empieza diciendo: bien has hecho con tu siervo Yahvé, conforme a tu palabra. ¿Ven ustedes cómo reconoce el salmista que Dios obra para bien y lo que ha hecho Dios en su vida ha sido para bien? Porque todo lo que ha hecho ha sido conforme a su palabra establece y conforme a su palabra dice. Dios siempre se moverá conforme a su palabra. Dios siempre se moverá conforme a su voluntad, porque Él no cambia. Porque Él es incambiable, inmutable. El hombre cambia, el hombre se equivoca y falla, se arrepiente. Pero sin embargo Dios no. Dios sabe muy bien lo que tiene que hacer. Dios sabe muy bien cómo lo tiene que hacer. Por eso dice el salmista: bien has hecho con tu siervo, conforme a tu palabra. Vemos ahí como Dios siempre se mueve conforme a su palabra. Desde el punto de vista de su palabra, Él no cambia, Él es el mismo siempre. Dios nunca va a hacer nada que a ti antes no te haya revelado en su palabra. Dios nunca va a hacer nada que a ti te coja de imprevisto. Dios nunca va a hacer nada que antes no figure en su palabra. Dios nunca te va a avisar de nada, te va a advertir de nada que ya no lo diga antes la Biblia. Por eso el salmista dice: conforme a tu palabra. Sigue diciendo el versículo 66: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame. Mira lo que dice aquí. Primero dice: bien has hecho. Ahora dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Luego ven ustedes como cuando creemos los mandamientos de Dios, cuando no oímos la voz del enemigo que nos invita una y otra vez a ignorar, a no tener en cuenta los mandamientos de Dios, cuando nos invita una y otra vez a que seamos como el resto de la sociedad que no tiene en cuenta a Dios. Ven ustedes como dice:
enséñame, porque tus mandamientos he creído. Vemos como la Biblia siempre te va a enseñar a ti y a aquellos que la lean, aquellos que la pongan en práctica, la interpreten, siempre buen sentido y sabiduría. Te va a dar sabiduría. Tú que me oyes en esta hora, amigo, amiga, te va a dar sabiduría, porque Dios, que creó al ser humano a su imagen y semejanza, la Biblia es como un manual de instrucciones, como cuando compramos un electrodoméstico, como cuando compramos un ordenador o compramos un televisor o algo, y viene el manual de instrucción en el que nos dice para qué sirve cada botón, cada interruptor, de qué forma, de qué manera podemos alternar y podemos hacer las cosas. Igual es, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, nos da a entender, y es la realidad, es la verdad, que a través de los mandamientos de Dios, es como realmente tenemos buen sentido y sabiduría. Sentido correcto, sentido honesto de las cosas, sentido real. No el sentido que el mundo le da conforme a su egoísmo, conforme a su interés, conforme a su ego, no. El sentido bueno de Dios es el sentido desinteresado, que no busca lo suyo, que no va a su interés, que se preocupa del prójimo. Ese es el buen sentido. Y la sabiduría, la que viene de Dios, pero para edificación de los demás, no para la edificación de uno mismo. En Cristo, su enseñanza, sus palabras, siempre fueron para edificación de su reino y de su pueblo. El verso 67 sigue diciendo: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Tú que me oyes seguramente, que estás en la cárcel, que estás en algún lugar donde no desearías estar, y que estás ahí posiblemente porque tomaste malas decisiones, sabrás de lo que digo cuando leemos esto. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. A veces también el Señor nos tiene que humillar, pero es una humillación buena, es una humillación justa, es una humillación para nuestro bien. No es como la humillación que el mundo tiene para con el mundo, que ridiculiza, que menosprecia y que se burla. En Dios es una humillación personal de Él con nosotros, que trata con nosotros, pero para nuestro bien, para nuestra edificación, en el que solamente Dios trata con nosotros y queda Él en nosotros, para bien de nosotros. Dios no humilla a nadie públicamente. Dios no humilla a nadie para que se avergüence públicamente, no. Cuando Dios nos humilla muchas veces es o porque nos lo merecemos, o porque hemos desobedecido, o porque hemos pecado. Pero Dios nunca te va a humillar en vano, nunca. Por eso dice el salmista: antes que fuera humillado, descarriado andaba. Todos saben lo que es descarriado: no haciendo la voluntad de Dios, haciendo mi propia voluntad, desobedeciendo, no sometiéndome a las normas de la sociedad, haciendo lo que yo quiero, yendo a donde yo quiero, estando con lo que quiero y como quiero. Pero dice la palabra: pero ahora guardo tu palabra. Ahora guardo tu palabra. Si hubiéramos guardado su palabra antes, seguro que no tendríamos muchos problemas de lo que a veces hemos tenido. Y termina diciendo el salmista: bueno eres tú y bienhechor. Y en símbolo de exclamación pone la palabra: enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Vuelve a repetirse el verbo enséñame. Lo veíamos en el verso 66 y de nuevo lo vemos aquí. Enséñame, decía primero, buen sentido y sabiduría, y ahora dice enséñame tus estatutos. Pídele a Dios que te enseñe sus estatutos.
Pídele a Dios que te dé sabiduría en sus estatutos. Pídele a Dios que te enseñe lo que quiere decir su palabra, que te enseñe lo que quiere decir cuando escribe el salmista, que te enseñe lo que quiere decir cuando escribía Moisés, que te enseñe lo que quiere decir cuando Jesús enseñaba por parábolas, que te enseñe lo que quiere decir cuando los apóstoles escribían en el Evangelio, que te enseñe lo que quiere decir lo que el apóstol Pablo escribía a las iglesias, y que te enseñe lo que Dios quiere para ti cuando estás en oración. Recuerda estas palabras. Recuerda estas palabras porque son la que te va a guiar en tu vida. El salmista reconocía lo que era, lo que es, pero que sabe que con Dios lo tiene todo para bien, porque Dios siempre vela por nosotros y va delante de nosotros. Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana en un día más de devocional, un consejo de Dios. Puedes escuchar este y todos mis devocionales en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.